le informamos, el gobierno federal cerró a primera hora de hoy miércoles en medio de una encarnizada disputa entre demócratas y republicanos por la financiación, lo que provocó el cierre de numerosas oficinas y servicios federales, dejando a 3/4 de millón de empleados en licencia y a otros trabajando sin sueldo indefinidamente. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Crónica de una muerte anunciada, o de un cierre anunciado, ya se esperaba, no sorprende que esta sea la situación. Analizando los dimes y diretes que han tenido y sostenido los legisladores en las últimas horas, pareciera que hay diferencias irreconciliables entre los demócratas y los republicanos. Si es así, ¿cuánto podría durar este cierre de gobierno? Y comienzo contigo, Alfonso. Puede ser uno largo. Me parece que el cierre que se dio durante la primera administración Trump duró como 35 días y fue uno de los más largos, si no el más largo. Yo creo que pudiera superar eso, pero mira, todo está en las manos de los demócratas. Yo creo que es importante señalar la hipocresía de ellos. Durante la administración Biden apoyaron resoluciones continuas para financiar el gobierno, resoluciones limpias, y ahora no lo quieren hacer. ¿Por qué es hipocresía? Sencillamente porque el presidente ahora es republicano. Ellos también están tratando de decir que esto tiene que ver con salud, con beneficio de salud. Esto no tiene que ver nada con beneficio de salud. Los subsidios adicionales que se aprobaron durante el COVID en la administración Biden vencen a finales de diciembre. Se puede aprobar esta resolución y después tener ese debate. O sea que no sé qué es lo que pretenden los demócratas, que quizás sí, crear caos y tratar de culpar a Trump, pero yo creo que al final de cuentas, mira, cuando han sucedido estas cosas y los roles han sido inversos, siempre han culpado a los republicanos. En este caso, yo creo que es evidente que van a culpar a los demócratas. Ya hay una resolución que se aprobó en la Cámara, es cuestión de que se apruebe en el Senado. Ya hay 3 demócratas, 2 demócratas y un independiente que hace caucus con los demócratas que han votado a favor. O sea que ya están rompiendo, no están siguiendo las instrucciones del líder Schumer, de los demócratas en el Senado. O sea que es cuestión de tiempo, pero si eso sucede y poco a poco demócratas van apoyando el que se lleve a esta votación en el Senado y pasa, Schumer es el que se va a ver mal. Y quizás Schumer, que en el pasado ha apoyado este tipo de resoluciones, quizás no lo hace ahora porque sabe que si se ve muy conciliatorio, esto le puede dar alas a su posible rival, Alejandro Ocasio-Cortez, para que lo rete en las primarias para el Senado. Así es, ese es uno de los factores que se menciona. Ahora, escuchábamos las palabras, por ejemplo, del senador de Pensilvania, John Fetterman, hablando precisamente de eso. Y él decía, aunque él está a favor también de los servicios de salud supuestamente para todos, que incluye a inmigrantes indocumentados, él votó con los republicanos porque él dice que esto no es una cuestión partidista, sino una cuestión de poner las prioridades del país por encima de las líneas partidarias. ¿Por qué no vemos ese razonamiento en los demás demócratas si, como lo dice Alfonso, bajo la administración Biden, numerosas veces votaron por estas resoluciones continuas para que no se afectase la operación y los sueldos tan importantes como, por ejemplo, los de los soldados? No vayamos más allá, los de los soldados estadounidenses y de muchos otros empleados federales también. Vanessa, me voy contigo. Pues yo creo que ellos, los demócratas, le apuestan a decir que los americanos van a creer que los republicanos controlan la Cámara, el Senado y la presidencia, y por lo tanto un cierre del gobierno sería culpa de ellos. También le apuestan a decir que simplemente ellos están defendiendo la salud. Vimos a Schumer decir esta mañana que esto es simplemente un caos de salud que crearon los republicanos y que ellos lo quieren arreglar, y que los republicanos mienten cuando dicen que esto se trata de financiar a inmigrantes ilegales y que ellos lo que quieren es salud para los americanos. Entonces creo que esos son como los dos puntos clave que están haciendo los demócratas. Sin embargo, yo creo que más que ceder de parte de los líderes,
que yo creo que aquí Schumer lo que está haciendo es una decisión personal de efectivamente no parecer muy blandengue al lado de Alexandria Ocasio-Cortez y no parecer que vota con los republicanos. Es una decisión personal, entonces yo no creo que vayamos a ver sobre todo o primero un cambio en los líderes demócratas, sino sobre todo que a medida que vayan pasando los días, se vayan sintiendo en los diferentes estados las consecuencias del cierre del gobierno, aquellos senadores que están en estados pues donde la gente los empieza a presionar un poco, pues van a cambiar sus votos. Y efectivamente, según la última votación de esta mañana, solo necesitan 5 votos más. Y creo que un poco ese fue el mensaje del presidente J.D. Vance cuando dijo que, cuando le preguntaron que si creía que iba a ser largo, él dijo, bueno, yo creo que tenemos que negociar con algunos senadores que son conscientes y yo creo que, bueno, él dijo que ya lo estaban haciendo, que ya estaban conversando con algunos senadores. Entonces, de pronto, no es tan largo porque sucede eso, más que un cambio del liderazgo, pues el cambio de algunos senadores que se dan cuenta que esto no les va a beneficiar ni a ellos ni a sus votantes. Así es, escuchábamos estas declaraciones del vicepresidente Vance. Orlando, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, la expectativa es que sea largo porque aquí hay dos posiciones. Desafortunadamente, una de ellas está aislada en el Partido Demócrata, que es la de Fetterman, y es pensar en el país por encima de los caprichos partidistas e ideológicos. Yo creo que la mayor parte del Partido Demócrata está viendo esto como una oportunidad para hacerle daño a la administración, pensando obviamente en que un cierre del gobierno vaya a afectar a la administración en su capacidad de aplicar su agenda, que vaya a afectar en la opinión pública y que eso eventualmente le vaya a afectar de cara a las elecciones de medio término. Yo creo que ese es el gran cálculo demócrata y es sabotear lo más posible a esta administración en este año y medio que queda antes de unas elecciones para que en esas elecciones le vaya mal al Partido Republicano y Trump jamás pueda realmente aplicar su agenda. Efectivamente, esto es lo que están vendiendo, que un partido republicano con la Cámara, con el Senado, con la Casa Blanca, ¿cómo es posible que no pueda mantener el gobierno abierto? Pero la realidad es que son los demócratas con sus locuras ideológicas, como garantizarle la seguridad social, garantizarle el gasto médico a los inmigrantes ilegales, los que están sacrificando no solamente a gran parte de los empleados públicos, sino a muchos americanos que se van a ver afectados por este cierre. Así es. Y bueno, esa es la retórica que hemos estado escuchando en algunos medios de comunicación, ¿no? Culpando a la administración Trump por este cierre y a los republicanos, cuando en realidad en este caso en específico se requiere no solamente una mayoría, sino 60 votos del Senado para que sea aprobada esta medida y está ahí el problema. Vamos a seguir pendientes de ello. Vámonos al siguiente tema. Y es que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, cargó nuevamente en contra del secretario de Estado, Marco Rubio, rechazando que el funcionario estadounidense lo señalara de ser fugitivo de la justicia y de pertenecer al cártel de los soles. Vamos a escuchar lo que dijo y luego lo analizamos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con su indecencia y su moralidad, ha dicho que en los cuarteles de Venezuela son el epicentro del tráfico de droga. Como comandante en jefe constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rechazo y repudio las expresiones de Marco Rubio y salgo en defensa. Comienzo contigo, Vanessa. ¿Por qué el dictador Maduro se atreve a ser tan agresivo específicamente con el secretario Rubio y, por ejemplo, ha reducido el tono bastante con el presidente Trump? Bueno, yo creo que él simplemente la estrategia que le ha quedado es negar que es un narcotraficante, decir que él incluso está luchando en esta guerra contra las drogas y obviamente presentarse a Trump como alguien sumiso, intentando hacer puentes con Rick Grenell. Y pues la estrategia no le ha funcionado pues hasta ahora, según hemos visto todas las acciones. Yo creo que simplemente son, digamos, patadas de ahogado porque ya a estas alturas, yo sé que Alfonso dice que el presidente puede cambiar de opinión en cualquier momento y es cierto, Trump puede hacer eso, pero el asunto es que yo creo que ya a estas alturas, cuando tienes tantos barcos, aviones, tanta revuelo en la prensa, al mismo Stephen Miller emocionado al parecer con esto,
O sea, claro, hay un rango de opciones que pueden pasar y no sabemos cuál es la más, digamos, suave y cuál es o bueno, sí sabemos, pero no sabemos en qué punto de ese rango va a caer. Pero ya, digamos, cambiar la narrativa, decir que sí, que Estados Unidos o que el presidente Trump venga a aceptar que Maduro no es un narcotraficante, eso sí que no va a pasar. Entonces, esos mensajes no son más que patadas de ahogado de Maduro que no sabe qué más hacer. Ahora, algunas de las declaraciones que están causando revuelo son las de Omi Vietor, exmiembro del Consejo de Seguridad Nacional de Obama, quien dijo que los demócratas deben oponerse a un cambio de régimen en Venezuela. Dos cosas que me llaman a mí la atención de esto. Una es que pues, el cambio de régimen en realidad lo decidieron los venezolanos el año pasado en las elecciones y que desafortunadamente este dictador no ha permitido que suceda. Y número dos es, ¿qué moral tiene, por ejemplo, este personaje para oponerse a un cambio de régimen en Venezuela que los venezolanos decidieron hace un año, ya más de un año? Me voy contigo, Orlando. El argumento de este exfuncionario de la administración Obama es que una ofensiva militar en Venezuela podría causar caos y migración. Esto es insólito. Venezuela lleva 25 años viviendo caos y migración. Millones de venezolanos han huido de Venezuela precisamente porque hoy en Venezuela gobierna un narcorrégimen. Caos hay. El régimen de Nicolás Maduro es el mayor factor de desestabilización, no solamente dentro de Venezuela, sino a lo largo de todo el hemisferio. Lo contrario, si hay un cambio de régimen, como él lo cree, pero lo que tú dices, Karina, es completamente cierto. Ya hubo la formalidad de un cambio de régimen porque ya los venezolanos votaron por un nuevo gobierno. Pero digamos, si hay un derrocamiento de Nicolás Maduro, lo que vamos a ver es lo contrario a lo que estas personas están tratando de asomar para asustar a la gente. Y es millones de venezolanos en las calles de Venezuela celebrando y millones de venezolanos en todo el mundo regresándose a su casa. No va a haber más migración, lo contrario, se va a invertir la migración. El problema es que estamos viendo gran parte del Partido Demócrata poniéndose del lado de Maduro, amplificando completamente la narrativa de Maduro solamente porque eso le hace daño a Donald Trump. Esto demuestra la bajeza en la que está hoy el Partido Demócrata, donde únicamente por ir en contra de Trump son capaces de alinearse con los peores criminales del mundo. Terrible, de verdad que terrible. Ahora, Alfonso, República Dominicana dejó fuera a las dictadoras de Venezuela, Cuba y Nicaragua de la próxima Cumbre de las Américas. ¿Qué significa esto para estos gobiernos dictatoriales? Bueno, yo creo que es importantísimo, es un reconocimiento de que ellos están fuera del el grupo de países democráticos de la región. No me sorprendería que estos funcionarios que trabajaron en las administraciones de Obama y Biden salgan a criticar a la República Dominicana por excluir a estos líderes, porque es inconcebible que Juan González, el ex asesor de América Latina en la Casa Blanca en la administración Biden, y otros funcionarios de seguridad nacional estén consistentemente defendiendo a los líderes socialistas autoritarios en la región. Se oponen a la política de máxima presión en Venezuela. Juan González salió los otros días a criticar a los republicanos por las denuncias del régimen de Lula da Silva por perseguir políticamente a Bolsonaro. O sea, es que consistentemente se alinean con los regímenes socialistas antiamericanos en vez con los regímenes que los gobiernos democráticos con los cuales que son aliados de Estados Unidos. Yo creo que el gobierno dominicano aquí está haciendo lo correcto, excluyendo a estos gobiernos que oprimen a sus países. O sea, yo creo que escuchando el discurso de Maduro me dio gracia porque yo no sé de qué está vestido y escucharlo hablar pues realmente es como escuchar un paso de comedia. Pero me da gracia porque él cuestiona, ¿verdad? Que es Marco Rubio el que está diciendo que él es un narcodictador. Pero decía John Adams en 1770 en esa defensa de los soldados ingleses después de la masacre de Boston, decía en inglés, facts are a stubborn thing, ¿no? Los hechos son asuntos, son cuestiones tercas, ¿no? O sea, aquí la evidencia es enorme de que él es un narcotraficante. Y no solo Estados Unidos, pero son un sinnúmero de países que así lo piensan. O sea que no sé lo que está pensando,
Marco Rubio sí aboga efectivamente porque se creen las circunstancias para que caiga ese régimen, pero no solo Marco Rubio, como tú bien dijiste al principio, es un sinnúmero de funcionarios. Y yo diría, el hecho de que Stephen Miller, que es el funcionario clave aquí, en términos de policy, de política pública, es la mano derecha del presidente, que ahora esté siguiendo de cerca y esté apoyando el que haya ataques quirúrgicos, pues yo creo que es ya evidentemente demuestra que este gobierno sí está comprometido en hacer algo en Venezuela que lleve a la caída del régimen. O sea que siempre todo es posible, a lo que decía Vanessa con Trump, pero yo creo que en esta situación, yo creo que ya el momentum está con que en días o semanas algo suceda que lleve a la caída del régimen. Yo espero que así sea. Ojalá que así sea. Con esto nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Volvemos con más del Panel de Voces.